acá para mí. Echa bien para que quede acá para afuera. Ajá. ¿Empezamos? La clase de hoy va a ser corta, porque tenemos que ver a ver cómo les pasamos las clases de biología. Entonces, vamos a ver solo transporte. La próxima clase entonces va a ser El viernes. el viernes, la próxima semana. De hoy en El viernes. mañana van a tener No tienen marcador, pero ya de próximo. sí, entonces vamos a ver cómo vamos a usar la clase de Pedro Rada, que estaban grabadas. Entonces vamos a ver cómo se las sigue. ¿Sí? Tenemos que cuadrar eso. Con calmita. Ok, vamos a empezar entonces transporte de gas. Esto que les traigo aquí es como anecdótico, ¿verdad? Miren, el químico y premio Nobel Marx Perus nació en Viena en 1914 y murió en Cambridge en el año 2002. Al comportamiento ligador del oxígeno de la hemoglobina lo llamaba inmoral. ¿Ok? Aquí, lo llamaba inmoral. Imaginemos que dos moléculas de hemoglobina, a dos moléculas de hemoglobina, la una tiene ya 3 moléculas de oxígeno y la otra ninguna. Si llega otra molécula de oxígeno, la pregunta es la siguiente: ¿va a la rica que ya tiene 3 o a la pobre que no tiene ninguna? La posibilidad es de 100 a 1 que se dirija a la molécula rica. ¿Okay? Imagínese ahora otras dos moléculas de hemoglobina. La una tiene 4 moléculas de oxígeno, está pues saturada, y la otra solo tiene una. ¿Cuál de las dos moléculas es más probable que ceda el oxígeno a los tejidos? ¿La rica o la pobre? La más pobre entrega con más facilidad el oxígeno a los tejidos. Así pues, el reparto del oxígeno en la molécula de hemoglobina es como la parábola bíblica. Al que tiene, a ese se le dará, y al que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. ¿Okay? Pero ese es anecdótico, pero es muy representativo de cómo funciona esta molécula. Desde el punto de vista fisiológico, este comportamiento inmoral de la molécula de hemoglobina está, sin embargo, pletórico de significado, pues puesto que mejora el aporte de oxígeno a los tejidos, como se aclarará seguidamente. No me equivoco. El oxígeno en el territorio vascular se transporta de dos maneras: de forma disuelta y de forma unida a la hemoglobina. Tiene un solo transportador. ¿Okay? En forma disuelta depende de su solubilidad, y ya habíamos estudiado la solubilidad del oxígeno como una solubilidad muy baja con respecto al CO2, que era el otro gas transportado. Era 20 veces menos soluble que el CO2. La solubilidad del oxígeno en sangre expresado por cada 100 mililitros de sangre y por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno equivale a 0,003 mililitros de oxígeno, es decir, 3 por 10 a la menos 3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre y por cada milímetro de mercurio de presión parcial. ¿Qué quiere decir eso? Si la presión parcial es de 2, ¿cuánto oxígeno tendremos en el suelo? 0,006. ¿Sí? El doble. Y así sucesivamente. Tanto oxígeno como veces haya, como presión exista en 100 mililitros de sangre, multiplicado por 0,003. Para 100 milímetros de mercurio, que es la presión promedio a nivel arterial, ya vimos que es un poquito más baja, pero la redondeamos en 100, 0,003% nos da 0,3 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Si ahora
queremos saber cuántos mililitros de oxígeno se transportan disueltos en minutos, pues entonces tenemos que calcularlo para el gasto cardíaco en minuto. Y entonces decimos, si 0,3 mililitros se transportan en 100, en 5.000, que es el gasto expresado en mililitros, el gasto cardíaco en minuto, entonces nos va a dar X. Y entonces resolvemos esa regla de 3 como 5.000 entre 100 multiplicado por 0,3 y nos da 15 mililitros minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que el total de oxígeno transportado disuelto por cada minuto en el territorio vascular es de solo 15 mililitros por minuto. Si el consumo de oxígeno nosotros lo habíamos expresado en litros en minuto y decíamos que era entre 0,25 y 0,30 litros en minuto, y habíamos hecho los ejemplos con 0,28, ¿recuerdan eso? Eso corresponde a 250 a 300 mililitros en minuto. Si el consumo de oxígeno es de 250 mililitros por minuto, pues la cantidad total de oxígeno transportado disuelto pues no permite abastecer el consumo de oxígeno. Y es evidente que tiene que haber otra forma de transporte. Ahora, ¿cuál es la función de esta forma de transporte? La función de esta forma de transporte es mantener las presiones parciales de los gases en todos los territorios y con ello mantener las diferencias, es uno de los factores de diferencia de presión para el traspaso del oxígeno. Si no hay oxígeno disuelto, entonces el traspaso del oxígeno sería completamente diferente. ¿Okay? Entonces el oxígeno disuelto nos da las distintas PO2 del territorio vascular que además influirán en el transportador, como ya ustedes han estudiado en bioquímica. De todo el oxígeno transportado en sangre, el oxígeno disuelto representa solo el 1 al 2% del total de la transporte. Pero no deja de ser importante. Como el principal transportador es la hemoglobina, pues empezaremos estudiando la hemoglobina, que ustedes han estudiado extensamente. Si no existiese ese oxígeno libre de la hemoglobina, el transporte se va a ver afectado. Claro, porque la hemoglobina entonces estaría bajo una PO2 de 0. Claro. Y bajo PO2 de 0 no hay unión con el oxígeno. ¿Sí? Ok. Ustedes ya estudiaron con mucho detalle en bioquímica la hemoglobina, pero no es malo repasar un poco su estructura. Quizá una manera gráfica de entender cómo funciona la hemoglobina es utilizar un rollo de pabilo. Ustedes imagínense un rollo de pabilo. Y dentro del rollo de pabilo, ustedes meten unas moneditas. Las meten ahí. Y están amarradas al rollo de pabilo. ¿Ok? Cuando una de las moneditas logra llegar a la superficie del rollo de pabilo, que sería el M, el hemoglobina, y se une al oxígeno, ese rollo de pabilo se afloja. Y las otras moneditas se pueden acercar más rápido a la superficie. Y así sucesivamente sucede en la medida que cada M se une al oxígeno. Se va aflojando esa estructura y la velocidad con que se va uniendo el oxígeno al hemoglobina va aumentando. De tal manera que después de que se une una molécula de oxígeno a la hemoglobina, las demás tienen una afinidad cada vez mayor. Es decir, el N adquiere más afinidad cuantas más moléculas de oxígeno estén unidas a la molécula de hemoglobina. Principio de cooperatividad. Es el principio de cooperatividad. ¿Ok? Ahora bien, la estructura de la hemoglobina es relativamente compleja. Está formada por 4 moléculas de globina, eso ya lo saben ustedes, 2 alfa y 2 beta, que son idénticas entre sí, las alfa por un lado y las beta por el otro. Tiene 4 M, que son anillos porfirínicos, en los que se encuentra el hierro, en forma de hierro ferroso,
y al cual se une el oxígeno sin oxigenarlo, ¿sí? No, sin oxidarlo, perdón. Es una oxigenación y no una oxidación, por lo tanto el hierro permanece en estado ferroso. ¿Ok? Estas moléculas que están aquí, el hierro tiene el anillo porfirínico tiene una característica, que en el centro se ubica el hierro y forma un plano, ¿sí? Cuando el hierro no está unido al oxígeno, está fuera del plano. Por eso se dibujan los M como si fueran sombreritos. La parte que se protruye en el centro del M es el hierro cuando no está unido al oxígeno. Cuando se une al oxígeno, el hierro se mueve y se dirige, se pone paralelo al plano del M, ¿sí? Y por lo tanto, toda la estructura unida a él se mueve con él. ¿Ok? Eso ya ustedes lo estudiaron con bastante detalle en bioquímica. Aquí ustedes tienen la estructura de una cadena beta. Aquí tienen el hierro en forma ferrosa en un M desoxigenado, y aquí ustedes tienen el hierro en una M unido a una molécula de oxígeno. Si ustedes pueden observar aquí, la cadena tiene, tanto la beta como la gamma, tienen una histidina proximal que está cerca del M. Esta histidina y tienen una histidina distal y una tirosina que están unidas con puentes puentes salinas a la estructura cuando la estructura está desoxigenada. ¿Okay? Bajo esas condiciones, la estructura se dice que está en posición tensa o posición T y tiene baja afinidad por el oxígeno. ¿Sí? Cuando se une el oxígeno al M, el hierro se mueve, ¿sí? Se mueve y se pone perpendicular al plano del M, y con eso ala toda la estructura y se rompen los puentes salinos. Al romperse los puentes salinos, la estructura entonces toda se mueve y junto con ella se mueven las otras globinas, ¿sí? Que están unidas por uniones electrostáticas o salinas unas con otras, y eso hace que los M se muevan hacia la superficie de la estructura. Bajo estas condiciones entonces se dice que la estructura está relajada y corresponde a la estructura oxigenada de la globina. ¿Okay? Eso ya lo deben haber estudiado con lujo de detalle en bioquímica, pero es bueno repasar. Aquí tienen ustedes para un resumen de toda la estructura de la globina. Es todo lo que acabamos de decir. A diferencia, quizás algunos detalles, creo que no quedó ningún detalle por fuera. ¿Ok? Lo importante es, se los dejé ahí para que tengan un resumen ustedes. Lo único que no les he dicho hasta ahora es que cuántos oxígenos se necesitan para que se sature en un 100% un mol de glucosa. Una molécula de glucosa, perdón. ¿Cuántos oxígenos pueden unirse a la glucosa? 6. Son 4. Como se une al M y tiene un M por cada globina, son 4 moléculas de oxígeno que saturan en un 100% una molécula de hemoglobina. Una molécula de hemoglobina. ¿De glucosa? Ay, me falta glucosa. Disculpe. Ok, una molécula de hemoglobina tiene 4 moléculas. Por lo tanto, cuando se habla de una molécula de hemoglobina, solo puede estar 25, 50, 75, 100% saturada. No hay intermedios, porque o tiene un oxígeno o no lo tiene, pero no puede tener medio oxígeno, ni un cuarto de oxígeno, ni nada de eso. Se une una molécula de oxígeno a un M. Y son 4 M, por lo tanto, el porcentaje de saturación será 25, 50, 75 y 100. La saturación diferente a esos porcentajes redondos se debe a que hablamos de gramos de hemoglobina.
Y en los gramos de hemoglobina hay mucho más de una molécula de hemoglobina. Y por lo tanto, esa referencia a saturación se refiere a mililitros de oxígeno y gramos de hemoglobina. ¿Okay? Por eso entonces podemos tener toda una escala de saturación de 0 a 5. ¿Sí? Pero cuando se habla de una molécula, solo puede haber 1, 2, 3 o 4 oxígenos pegados. Por lo tanto, las saturaciones serán 25, 50, 75 o 100%. ¿Ok? Bueno, aquí tienen ustedes el resumen, no lo voy a leer porque es lo que les acabo de explicar. Luego ustedes estudiaron en bioquímica que pueden haber distintos tipos de hemoglobina y distintos tipos de defectos en la síntesis. ¿Qué pasó? De hemoglobina. Hay dos isoformas normales de hemoglobina, la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto. La diferencia entre una y otra es que la hemoglobina fetal, además de tener 2 cadenas alfa, tiene ahora 2 cadenas gamma. ¿Okay? En cambio, la hemoglobina del adulto tiene 2 gamma, 2 alfa y 2 beta. ¿Okay? La diferencia en términos de función es que la hemoglobina fetal tiene una afinidad mayor que la hemoglobina del adulto por el oxígeno. ¿Okay? Esa afinidad se mide, como verán más adelante, por la P50, es decir, tiene una P50 más baja. ¿Okay? Las alteraciones en la síntesis de la hemoglobina pueden ser cualitativas o cuantitativas. Se dice que las alteraciones cualitativas se deben a que hay cambios en algún aminoácido dentro de la estructura. Una de las más frecuentes son la hemoglobina S, donde una glutamina es cambiada por una valina y entonces la hemoglobina adquiere, la hemoglobina cambia de nombre, por supuesto, y adquiere una función diferente que produce lo que se llama la anemia repanocítica o falciforme. Tiende a precipitarse dentro del glóbulo rojo y el glóbulo rojo cambia de forma y tiende a haber hemólisis y distintos problemas debido a esa estructura alterada. Estas hemoglobinas parece que producen cierta resistencia contra la malaria y son frecuentes en la población africana. ¿Okay? Eso es un ejemplo, ¿okay? Hay muchos otros alteraciones. Las alteraciones cuantitativas se deben a alteraciones en las moléculas de globina y a esas alteraciones se reciben el nombre de talasemias y hay varios tipos de talasemias que pueden no producir ningún tipo de sintomatología hasta ser mortal. ¿Okay? Bueno, eso ustedes quizás los han estudiado también en bioquímica, pero no nos interesa mucho en este momento para el transporte de gases. Simplemente una hemoglobina defectuosa pues, generará problemas de transporte. ¿Okay? Como nosotros estamos estudiando la fisiología normal, pues nos dedicamos y nos quedamos ahí. ¿Ok? Bueno. Entonces, hasta ahora hemos visto que el transporte se da disuelto y se da unido a la hemoglobina. Ya disuelto vimos cómo se calcula el transporte y el transporte máximo para el gasto cardíaco de reposo es de 15 mililitros por minuto. Ahora, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina va a depender de la PO2, es decir, de la presión parcial de oxígeno que existe en el territorio donde se encuentra esa hemoglobina de la que estamos hablando. La capacidad máxima in vitro que tiene en unión la hemoglobina con el oxígeno puede expresarse de varias maneras. Una manera de expresarla es la saturación en función de moléculas de hemoglobina, como acabamos de explicar. 4 moléculas de oxígeno saturan una molécula de hemoglobina. Esa es una manera de expresarla, pero es una manera poco práctica porque nosotros no medimos normalmente las moléculas de hemoglobina, sino medimos los gramos de hemoglobina. Por lo tanto,
una de las maneras de saber cuándo la hemoglobina está 100% saturada es a través de lo que se llama número de Hüfner, que indica que 1.34 mililitros de oxígeno son capaces de saturar en un 100% un gramo de hemoglobina. Y a eso se le llama capacidad de oxígeno de la hemoglobina. Capacidad de oxígeno de la hemoglobina in vivo, no in vitro. ¿Ok? Ya ustedes verán que in vitro ese número es un poquito más alto, porque normalmente en sangre existen ciertos porcentajes de hemoglobinas no funcionantes, como las metahemoglobinas y las carboxihemoglobinas. Hemoglobinas unidas a monóxido de carbono y hemoglobinas unidas a otras sustancias que la afectan como transportador. ¿Ok? Ok. Esto también lo estudiaron ustedes en bioquímica. Esto es la manera clásica como se ha estudiado la hemoglobina. Estos son distintos beakers, ¿verdad?, que tienen unas muestras de sangre, todas del mismo tamaño y con la misma concentración de hemoglobina. Esa es la condición necesaria. Y a cada uno de los beakers se someten a presiones parciales de oxígeno diferentes y se mide el oxígeno unido a la hemoglobina. Cuando se hace eso y ese oxígeno se infiere o se calcula en función de la saturación con el número de Hüfner, entonces se construye la curva que se llama curva de disociación oxígeno-hemoglobina, que mide por un lado la saturación de 0 a 100 y por otro lado la PO2 a la que está sometida la muestra de sangre. ¿Okay? Cuando se hace este experimento, entonces se observa que la curva de disociación oxígeno-hemoglobina tiene una forma de S, y si ustedes pueden notar, incluso con 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno no llega al 100% de saturación. Si ustedes quieren ver la curva completa, esta escala se rompe y tiene que llegar hasta 600 milímetros de mercurio para que se logre un 100% de saturación. ¿Sí me sigue? Es decir, esta curva sigue plana prácticamente con una inclinación o una pendiente casi de cero hasta 600 milímetros de mercurio. ¿Okay? Lo que quiere decir que cualquier aumento por encima de 100 milímetros de mercurio de presión parcial producirá mayores aumentos de volumen de CO2, de oxígeno disuelto, que de oxígeno unido a la hemoglobina. En este caso, aquí tenemos ubicado dentro de la curva lo que se llama la P50. La P50 es la presión parcial de oxígeno necesaria para que se sature la hemoglobina en un 50%. En condiciones normales, bajo pH 7.4 y temperatura de 37 grados centígrados, el valor de la P50 está alrededor de 27 milímetros de mercurio. Con 27 milímetros de mercurio se satura la hemoglobina bajo esas condiciones en un 50%. ¿Qué importancia tiene la P50? Un aumento de la P50 indica que la hemoglobina es menos afín al oxígeno. Y una disminución de la P50 indica que la hemoglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno. ¿Okay? Eso ustedes lo leerán en los libros como la desviación de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha cuando la afinidad baja y hacia la izquierda cuando la afinidad sube. Y ya veremos que existen algunas sustancias y algunos elementos en sangre que favorecen la desviación de la curva, bien sea a nivel tisular o bien sea a nivel pulmonar. Y ustedes verán que a nivel tisular la curva se desvía hacia la derecha, de tal manera que la afinidad baja y la hemoglobina puede ceder con más facilidad el oxígeno, y a nivel pulmonar se desvían hacia la izquierda y la hemoglobina entonces es un captador ideal para el oxígeno que está entrando por vía de la difusión pulmonar. Ahora bien,
In vitro, nosotros dijimos que in vivo el número de Huffman, ay, esto quedó muy abajo. En vivo el número de Huffman era de 1.34. Ahora, ¿de dónde sale ese número? Miren ustedes aquí. Vamos a calcularlo in vitro para que vean de dónde sale. Si 4 moles de oxígeno se necesitan para saturar un mol de hemoglobina, ¿sí? Si 4 moles de oxígeno se necesitan para saturar en un 100% un mol de hemoglobina, entonces podemos expresar esos 4 moles de oxígeno en litros de gas, en volumen. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes estudiaron en la primera clase que había una ley general que decía que bajo condiciones estándar, un mol de un gas ocupa 22.4 litros. 4 moles de oxígeno, que es un gas, pues ocupará 22.4 por 4. Son 4 moles. Eso nos da 89.6 litros de oxígeno. En el resumen que les mostré anteriormente, les dije que la hemoglobina tenía un peso molecular de 64.5 kilodaltons, que equivale a 64.500 gramos por cada mol. Por lo tanto, si divido los mililitros de oxígeno necesarios para saturar en un 100% la hemoglobina sobre el peso de un mol de hemoglobina, obtengo los mililitros de oxígeno que necesito por cada gramo de hemoglobina. Y de ahí sale el número 1.34, que es el valor real in vitro, y que baja un poco y se llama número de Höfner para las condiciones in vivo, ¿ok? Que sería 1.34. En realidad este es 1.39 in vitro, pero in vivo oscila entre 1.34 y 1.36, ¿sí? Por el hecho de que existen algún porcentaje de la hemoglobina total que está como carboxi hemoglobina o como otras hemoglobinas no funcionales, ¿ok? Entonces aquí tienen in vivo 1.34, lo que les acabo de decir, o 1.36, ¿verdad? Porque hay metahemoglobina y carboxihemoglobinas, ¿ok? Si por cada 100 mililitros de sangre hay 15 gramos de hemoglobina, la concentración normal de hemoglobina oscila entre aproximadamente 12 a 15 hasta 16 gramos por 100 mililitros. Gramos por ciento, ¿qué quiere decir? Gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. ¿Okay? Si lo quieren expresar en gramos por litro, pues en vez de ser 15 serán 150, porque un litro tiene 10 veces 100 mililitros. Si lo quieren expresar en mililitros, pues hacen la conversión. Pero normalmente los laboratorios lo refieren como 15 gramos por 100. ¿Ok? 15 gramos no, gramos por 100. ¿Ok? Entonces vamos a escoger 15. Si por cada 100 mililitros de sangre hay 15 gramos de hemoglobina, la capacidad máxima de transporte de esos 15 gramos, ¿sí? Es decir, de esos 100 mililitros de sangre, será de 15 por 1.34, que es el valor in vivo. Y eso nos da aproximadamente 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Si ahora calculamos para el gasto cardíaco total, serían 20 mililitros para 100, para 5.000 serían X, y eso nos da una cantidad total de 1.005 mililitros por minuto. Si a eso le sumamos lo que acabamos de calcular anteriormente del oxígeno disuelto, esa sería la cantidad total que posiblemente o como máximo pudiera ser transportada a nivel sanguíneo. Como sabemos que la PO2 necesaria para que se combine, se sature en un 100% de la hemoglobina es de 600 milímetros de mercurio, pues entonces evidentemente no se va a poder transportar esa cantidad completa. Esa sería la capacidad máxima de transporte. ¿Okay? Entonces habría que saber cuál es la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina bajo la presión parcial de 100 milímetros de mercurio, que sería por aproximación la presión arterial de
Si hacemos eso, entonces podemos observar que la cantidad unida, ¿esto de dónde lo sacamos? De la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. La cantidad unida de la hemoglobina, aunque muy parecida a 20, no es igual a 20, es menos que 20. ¿Sí? Aunque estamos en la parte plana de la curva, todavía no hemos llegado al 100%. Entonces, bajo estas condiciones, podemos calcular el porcentaje. Me disculpan la diapositiva, quedó muy baja, no sé por qué. Pero bueno, podemos con esto calcular qué porcentaje de saturación tiene la hemoglobina cuando la PO2 es de 100, y ese porcentaje nos da 97.4%. Y si calculamos esto con este porcentaje de saturación, calculamos cuánto oxígeno en realidad se están transportando en una hemoglobina, nos da 974 mililitros por minuto. Es decir, sería el 97.4% de 1005. ¿Ok? En otras palabras, pues si el consumo de oxígeno es solo de 250, entonces hay muchísimo más oxígeno transportado que el que en realidad están consumiendo los tejidos en un momento dado. ¿Ok? Ahora bien, hay que pensar en lo siguiente. Nosotros en clases anteriores dijimos que una persona normal puede subir su consumo de oxígeno durante el ejercicio y puede durante el ejercicio máximo tener valores, las personas no entrenadas, de aproximadamente unos 3 litros en minuto. 3 litros en minuto es más que 974 mililitros en minuto. Entonces, ¿de dónde salen esos 3 litros? Porque el único que puede aportar eso es la hemoglobina. No es ni siquiera el oxígeno disuelto, pero el oxígeno disuelto solo aporta 15. Por lo tanto, ¿cómo hace el organismo para subir su consumo de oxígeno de 250, que sería el basal, hasta 3 litros? Y en los atletas de alta factura muy entrenados pueden llegar hasta 6. ¿De dónde sale ese oxígeno? ¿Cómo hace el organismo para aumentar ese transporte y llevar esa cantidad en un minuto? Aumentando frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Respiratoria? No me meta el pulmón por ahora. Entonces, aumentando solo la frecuencia cardíaca. Solo eso. Bueno, esa es una. ¿Eso me produce un aumento de qué? Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué aumenta? No, ¿qué aumenta? El gasto. Es decir, la única manera aumentando el gasto, y el gasto puede aumentar por aumento de la frecuencia y por aumento de qué. ¿De qué? Del volumen sistólico. El corazón puede contraerse más. Recuerden que cuando el corazón se contrae y sale sangre por delante, queda un remanente de sangre en el corazón. Si el corazón se contrae con más fuerza, pues se eyecta más sangre por delante. ¿Okay? Entonces el corazón puede subir su volumen sistólico, puede subir su frecuencia cardíaca, y con eso sube el gasto. Y el gasto puede subir hasta 20 litros por minuto, incluso las personas entrenadas pueden tener gastos de 30 litros por minuto. Y por lo tanto, una manera de subir el transporte total de oxígeno en un minuto es con respecto al gasto también. Entonces el transporte de oxígeno entonces va a depender de varios factores. En primer lugar, de la función pulmonar que asegure un buen traspaso de oxígeno. Primero. Y que asegure que las presiones parciales de oxígeno en el territorio arterial sean las adecuadas y las esperadas. Ese es el primer paso. El segundo va a depender de la cantidad de hemoglobina, porque como ustedes verán, si la concentración de hemoglobina es mayor será el oxígeno total transportado para una misma PO2. Y el tercer factor que puede aumentar la cantidad transportada por minuto es el gasto cardíaco. Es decir, que esa unión oxígeno-hemoglobina que sucede a nivel pulmonar suceda más veces en un minuto, para que el resultado final en un minuto sea un transporte o un aporte a nivel tisular muchísimo mayor.
Y de hecho el aporte de oxígeno a los tejidos puede subir hasta 10 o 20 veces el aporte de reposo por esos mecanismos. Por supuesto, durante el ejercicio no puede aumentar la hemoglobina y durante el ejercicio tampoco puede aumentar la PO2 alveolar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede aumentar la PO2 alveolar? No, porque respiramos la misma mezcla de gases y la PO2 alveolar va a depender de los gases que respiramos de afuera. Y esa concentración no varía porque estemos en ejercicio. ¿Ok? Por lo tanto, el único factor que aumenta el transporte de oxígeno durante el ejercicio es el gasto cardíaco aumentado. ¿Ok? Y ahí por eso ustedes ven también por qué cuando la hemoglobina falla y hay concentraciones muy bajas de hemoglobina, la manera más fácil de compensar esa falla es aumentando el gasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aumenta las veces que ocurre la transferencia de oxígeno y utilizando un transportador en menor concentración. Como en el caso de una hemorragia, por ejemplo. En una hemorragia, esa sería una anemia de aparición brusca. ¿Sí? Inmediatamente sube el gasto. ¿Sí? Pero en las anemias crónicas ese aumento se va compensando a menos que la anemia sea muy importante. ¿Ok? Entonces puede no aparecer en reposo, pero aparece rápidamente en ejercicio. ¿Okay? Bueno, esto es un ejercicio para que ustedes calculen lo que acabamos de... Ay, Dios. Ahora sí se apagó. Y eso que le cambié las pilas. Ahora sí. Ok. Esto simplemente es un ejercicio. Voy a enunciarlo y les voy a decir más o menos cómo se hace, pero es simplemente la repetición de lo que acabamos de ver anteriormente. Supongamos que un paciente tiene una PO2 de 90 y una concentración de hemoglobina de 13, que bajo esta PO2 tiene un porcentaje de saturación del 96.9%. Calcule cuánto oxígeno estará siendo transportado por cada litro de sangre circular. ¿Okay? Bueno, ustedes calculan primero el oxígeno disuelto, porque son las dos cosas. Es el oxígeno total transportado, por lo tanto tienen que calcular el oxígeno disuelto y el oxígeno unido a la hemoglobina. El oxígeno disuelto se calcula como 0.003 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, por lo tanto, como la PO2 es de, y por cada milímetro de mercurio de presión parcial, como la PO2 es de 90, entonces ustedes multiplican 0.003 por 90, les da 0.27 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Como les piden por cada litro, pues multiplican eso por 10, porque 100 mililitros, 10 veces 100 mililitros es un litro. ¿Sí? Y si uno plantea la regla de 3, 100 mililitros son 0.27 en 1000 será menos. ¿Okay? Entonces les da 2.7 mililitros de oxígeno transportado en forma disuelta. Unidos a la hemoglobina, la capacidad máxima de la hemoglobina será unos 34 mililitros por gramo de hemoglobina. Como hay 13 gramos, será su capacidad máxima para saturación 100%, será 17.42. Si 17.42 es el 100%, el 96.9 es la saturación que está presente en sangre en ese momento, será X, y eso nos da un transporte de 16.88 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Como se los piden por litro, lo multiplican por 10 y le da 168, y la suma de los dos, 168 más 2.3, les da el volumen total de oxígeno transportado por cada litro de sangre, que equivale a 171.5 mililitros de oxígeno. ¿Okay? Eso es un ejemplo de un ejercicio cualquiera. ¿Okay? Bueno, aquí se muestra otra vez la curva de disociación oxígeno-hemoglobina y hay varios puntos importantes que están marcados aquí. Este que está aquí
sería la PO2 venosa, ¿sí? Para la PO2 venosa ustedes pueden ver que el porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno oscila alrededor de 75 y el rango de PO2 venosa, de acuerdo a la tasa metabólica de los distintos tejidos que podamos observar, oscilará entre 40 y 60 milímetros de mercurio, de tal manera que la saturación de la hemoglobina se mueve en este rango entre 75 y 90 milímetros de mercurio. 75 o 90 porcentaje de saturación. Esto es porcentaje de saturación, disculpen ustedes. Cuando estamos a nivel arterial, la PO2 es de 100 o cercano a ella y por lo tanto la saturación máxima obtenida para 100 será alrededor de 97.45%, siempre y cuando esté a nivel del mar. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta aquí? Porque si estamos fuera del nivel del mar, no vamos a lograr 100 milímetros de mercurio de PO2 arterial. El PO2 arterial va a ser más bajo y por lo tanto el porcentaje de saturación va a ser menor. Pero como estamos en la parte plana de la curva, la diferencia va a ser muy pequeña. ¿Okay? Este es un gráfico que les traje para mostrarles cómo distintas concentraciones de hemoglobina varían la cantidad total de oxígeno transportado. Entonces, si comparamos este gráfico, tiene una escala de PO2 en milímetros de mercurio y en kilopascales, son dos unidades que se pueden medir para la presión parcial del gas. Vamos a suponer que agarramos 50 milímetros de mercurio, por decir algo, y subimos. Para 50 milímetros de mercurio, si hay 10 gramos de hemoglobina, vamos a estar entre 100 y 150 mililitros de oxígeno transportado. ¿Okay? Si ahora tenemos 15 gramos de hemoglobina, subimos aquí 50 y en cambio aquí vamos a estar entre 200 y 150. Es decir, tenemos una cantidad mucho mayor de oxígeno transportado. Si ahora tenemos una eritrocitosis, es decir, tenemos 200 gramos de hemoglobina por litro, que serían 20 gramos por ciento, ¿okay? Entonces tenemos aquí una hemoglobina que está cercana, un oxígeno transportado cercano a 250. Es decir, para cualquier PO2, miren que todas las curvas se unen es en cero, todas las curvas, cuanto más hemoglobina haya, más arriba están, lo que quiere decir que para cualquier PO2 examinado, ¿sí?, el transporte de oxígeno será mayor cuanto más hemoglobina exista. ¿Okay? Por lo tanto, dependemos para el transporte del oxígeno de la concentración de hemoglobina y del gasto cardíaco. Esas son las tres variables. ¿Okay? Aquí está mostrado la P50, ¿okay?, que aquí está expresada logarítmicamente, pero aquí en esta escala está representada por aproximadamente 27 milímetros de mercurio. Lo que se quiere mostrar aquí es el rango en que se maneja la presión venosa y el rango en que se maneja la presión arterial de oxígeno. ¿Okay? Y aquí están los factores que pueden cambiar la P50. La P50 puede aumentar, es decir, disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, es decir, el pH del medio se hace ácido, cuando la concentración de CO2 y la temperatura aumentan, o cuando aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Ya veremos de dónde sale el 2,3-difosfoglicerato dentro del glóbulo rojo. Pero el 2,3-difosfoglicerato aumenta en condiciones hipóxicas y es la razón por la cual en condiciones de desplazamiento a elevadas alturas la hemoglobina tiene una muy baja afinidad por el oxígeno y eso afecta el transporte o el traspaso pulmonar, pero favorece el ceder oxígeno a nivel tisular. ¿Okay?
La reducción del 2,3-difosfoglicerato, la reducción de la concentración de hidrogeniones que provienen del CO2 o de otro sitio, la reducción del CO2 y la temperatura, entonces hacen que aumente la afinidad por el oxígeno y disminuya la P50, es decir, que se logre el 50% de saturación con una PO2 más baja. ¿Ok? La disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando aumenta la concentración de hidrogeniones provenientes del CO2 se denomina efecto Bohr. Y eso lo estudiamos ustedes en bioquímica. El 2,3-difosfoglicerato es un carbohidrato de 3 carbonos que tiene un fósforo en posición 2 y otro en posición 3, que se produce como una vía colateral dentro de la glicólisis, ¿sí? Normalmente la glicólisis sigue este camino, es decir, de 1,3-difosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato y ahí se produce el primer ATP. Pero como vía alterna puede pasar a través de una mutasa que muda el fósforo de posición 3 a posición 2, puede cambiar a 2,3-difosfoglicerato y luego dar directamente 3-fosfoglicerato, ¿okay? Y liberar una molécula de fosfato. ¿Okay? Ese es el mecanismo de producción del 2,3-difosfoglicerato y eso ocurre dentro del glóbulo rojo, sobre todo cuando la PO2 es baja. La medición in vivo de la saturación del oxígeno, de la hemoglobina con oxígeno, generalmente se mide con un oxímetro de pulso, pero también se puede medir in vitro a través de una muestra de sangre por un método mucho más complejo. El oxímetro de pulso es un aparato que emite dos tipos de luces, una luz roja que tiene una longitud de onda de unos 600 nanómetros y una luz infrarroja que tiene una longitud de onda de unos 940 nanómetros. La luz roja es absorbida más intensamente por la sangre desoxigenada y la luz infrarroja por la sangre oxigenada. La diferencia entre las dos la mide el oxímetro y la traduce en un valor de saturación. ¿Okay? Esa es la forma más sencilla. Pero tiene un problema, que cuando las carboxihemoglobina es alta o las metahemoglobina son altas en sangre, cosa que disminuye la saturación de la hemoglobina, los valores del oxímetro de pulso dan alto. ¿Por qué? Porque la carboxihemoglobina produce un aumento de la luz infrarroja, absorbe mucha luz infrarroja. ¿Sí? De hecho, las intoxicaciones con monóxido de carbono producen los cacheticos rojos en el paciente. ¿Okay? Entonces, este es un defecto del test, ¿verdad? Porque da falsos valores de buena saturación y condiciones de la saturación baja. Bajo estas condiciones, pues hay que probar con métodos que no sean colorimétricos para medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina. En ese caso sí está saturada, pero no con oxígeno. Claro, no está saturada con oxígeno, o sea, su saturación es baja porque está reemplazado el oxígeno por el monóxido. Pero da, en el oxímetro da como si estuviera normal. Ay. Ok. Este sería resumiendo el transporte de oxígeno. Y entonces vamos a estudiar el transporte de CO2. ¿Okay? El transporte de CO2 es un poquito más complicado porque se transporta de varias formas. El CO2 por un lado se transporta disuelto, como su solubilidad es mayor que la del oxígeno, la cantidad de CO2 disuelto será mayor y representa en vez del 1 al 2%, como lo representa el oxígeno disuelto, el CO2 disuelto representa aproximadamente el 5% del total transportado. Ese 5% tampoco es suficiente para transportar todo el CO2 producido por minuto a nivel del torrente circulatorio, por lo tanto hay otras formas de transporte de CO2.
La principal forma de transporte del CO2 es CO2 combinado con agua. Esa reacción sucede tanto en el plasma como en el glóbulo rojo. La diferencia es que dentro del plasma no hay enzimas que catalicen esa reacción, que la aceleren, y por lo tanto esa reacción es muy lenta. Y dentro del glóbulo rojo existe la enzima que se denomina carbonato. ¿Cómo? Anidrasa carbónica, que acelera la reacción con la hidratación del CO2. El CO2 se une al agua, forma ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia y libera bicarbonato, que vuelve a salir al plasma, y hidrógeno. Como los hidrogeniones no se disuelven bien en la membrana, no atraviesan la membrana, son cargas positivas en exceso, y por lo tanto se transfiere cloro dentro del glóbulo rojo, y como aumenta la polaridad del glóbulo rojo, entra agua y el glóbulo rojo se hincha. Entonces, los glóbulos rojos cuando salen de los tejidos tienen un volumen mayor y pierden ese volumen cuando pasan por los capilares pulmonares porque van cediendo CO2 y la reacción se invierte. ¿Sí? Ok. La otra forma de transporte de CO2 es unido a proteínas plasmáticas. ¿Cuáles proteínas plasmáticas? Principalmente la hemoglobina. ¿Okay? Y con la hemoglobina forma carboamino compuestos, a diferencia de los carboxihemoglobina. No son carboxihemoglobina, sino carboaminohemoglobina. La carboxihemoglobina es la unión de la hemoglobina con monóxido de carbono. ¿Okay? Entonces forma carboamino compuestos. Pero no solo se une a la hemoglobina, se une también a la albúmina y a la globulina plasmática, formando carboaminoglobulina o carboaminoalbúmina. Sin embargo, como la concentración de CO2 es mucho mayor dentro del glóbulo rojo, entonces la afinidad de la hemoglobina desoxigenada por el CO2 es mayor, entonces se une preferentemente a la albúmina. ¿Okay? En sangre arterial, el 5% del CO2 se transporta como CO2 disuelto, el 90% del CO2 total se transporta como bicarbonato y el 5% restante se transporta como carboamino compuestos, ¿okay? Dentro de los cuales está la hemoglobina, la albúmina y las globulinas. La diferencia arteriovenosa del transporte hace que haya entre la sangre arterial y la sangre venosa haya un 10% de diferencia del oxígeno del CO2 disuelto, un 60% de diferencia con respecto al bicarbonato y un 30% a los carboaminos compuestos. Lo que ustedes estudiaron como efecto Aldane en bioquímica era el aumento de la afinidad de la hemoglobina desoxigenada por el CO2. A eso se le llama efecto Aldane, lo que aumenta la capacidad de transporte de la hemoglobina desoxigenada por el CO2. ¿Okay? La solubilidad del CO2 es de 0.06 mililitros de CO2 por 100 mililitros de sangre, es decir, 20 veces más que la del oxígeno. El oxígeno era 0,003 multiplicado por 20 nos da 0,06, ¿verdad? Eso nos da 10 a la menos 4 mililitros de CO2 por mililitro de sangre por cada milímetro de mercurio de presión parcial de CO2. Y así se calcula la cantidad total transportada. Como la producción diaria de CO2 oscila entre 10.000 a 15.000 milimoles día, ¿sí? Podemos convertir esos milimoles a mililitros utilizando la ley de los gases que dice que un mol de un gas ocupa 22.4 litros en condiciones estándar. Si multiplicamos 10 moles diarios
por 22.4 litros nos da 224 litros por día. Esa es la cantidad de CO2 producido como mínimo, y como máximo en condiciones de reposo serán 336 litros por minuto. Ese es el rango. Eso lo podemos dividir por los minutos que tiene un día y entonces conseguimos el volumen de CO2 transportado por cada minuto, por el aportado a los tejidos por cada minuto, y que debe ser transportado hasta el sistema pulmonar, que oscila entre 155 y 233 mililitros minuto. Recuerden que los cálculos que hicimos en clases anteriores usábamos 0,23 como la producción de CO2, pero eran 0,23 litros. ¿Okay? Esta es una conversión a mililitros por minuto. ¿Okay? Esto lo van a tener que recordar cuando veamos equilibrio ácido-base. Si aquí entonces examinamos la sangre desoxigenada y la sangre oxigenada, entonces en esta escala medimos la PCO2 y en esta escala el CO2 transportado en mililitros por minuto. Entonces ustedes pueden ver que la sangre oxigenada transporta mucho menos CO2 que la sangre oxigenada para cualquier presión parcial de CO2. Si agarramos la presión parcial de CO2 de 40, la sangre oxigenada pues tiene un volumen transportado mucho menor que la sangre desoxigenada. ¿Okay? Si nosotros comparamos aquí las distintas formas de transporte de CO2, entonces podemos ver que el CO2 disuelto representa una porción muy pequeña del transporte total, el CO2 como bicarbonato representa toda esta área de la curva, y el CO2 como carbamino compuesto representa la parte rosada de la curva, es decir, en términos de superficie para esa curva. ¿Okay? Es decir, la principal forma de transporte del CO2 es como bicarbonato, y por lo tanto cada vez que se transporta CO2 se libera un hidrógeno y el pH tiende a bajar. Y ese descenso del pH favorece la unión del CO2 a la hemoglobina, porque la hemoglobina adquiere más afinidad por el CO2 cuando está desoxigenada y el pH es así. Pero también esa es la causa por la cual los problemas pulmonares que producen acumulación de CO2 producirán alteraciones en pH sanguíneo debido al transporte de CO2. ¿Okay? Bueno, y aquí está el resumen de los transportes, las reacciones del CO2 con el agua. Tenemos CO2 más agua en presencia de anhidrasa carbónica, se produce el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones, que son tamponados en parte por la hemoglobina, y en bicarbonato, que es intercambiado por cloro. ¿Okay? Junto con eso entra agua. Cuando estamos a nivel pulmonar sucede justo lo contrario. El CO2 se disocia del agua, la hemoglobina une al oxígeno. Para unir al oxígeno, como la PO2 ha subido, aumenta su afinidad por el oxígeno, suelta de su unión los hidrogeniones, el bicarbonato ingresa al sistema, el hidrogenión se une al bicarbonato, se produce ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia en agua y CO2, y el CO2 es difundido hacia el pulmón. ¿Okay? Es la misma enzima que hace el mismo proceso. ¿Okay? Y el sentido de la reacción depende de las diferencias de presión que existen en el sistema. Si la diferencia de presión es a favor de la salida del CO2, entonces la reacción se da hacia CO2. Si la diferencia de presión es hacia la entrada de CO2, entonces la reacción se da hacia bicarbonato. ¿Okay? ¿Qué hice yo? Ay, es que esto apenas lo toco y entonces se mueve. Ya va. No.
ya lo cambié. Sí, está volvió al inicio. No, ya toqué esto. Perdón, es que esto no es sencillo. Cada vez que rozo la... ¿Dejo de grabar? No. Pero no me sale nada. Ya. Era la anterior. Sí, era esa. Esta. Ajá. Yo no sé dónde le da la profe. ¿Ah? No sé dónde le da la profe. No, es que con la bata le di a esto. Al tacto. Ajá, al tacto. Bueno, esta es la membrana del glóbulo rojo, ¿verdad? Y esta es la proteína de la banda 3 a través de la cual ocurre la salida o el intercambio del carbonato por flúor. ¿Ok? Vamos a ver para no volver a hacer lo mismo. Y estas son las distintas proteínas ya en el esqueleto del glóbulo rojo, y aquí está la misma proteína de intercambio. ¿Ok? Y su relación con el esqueleto del glóbulo rojo, que tiene una serie de proteínas que le dan esa forma bicóncava al glóbulo rojo. Bueno, con esto aquí podemos ver lo más importante de aquí es esta curva que está aquí. Aquí sería esto es PCO2 y esto es concentración de CO2 en el plasma, y entonces pueden ver aquí cómo varía desde la presión arteriolar o arterial de CO2 hacia la presión venosa, cómo cambia el transporte de CO2. ¿Okay? Aquí podemos ver que para distintas tienen ustedes aquí distintas saturaciones de hemoglobina. Entonces, para saturaciones altas, para la misma PCO2, si la saturación de la hemoglobina es alta, la concentración de CO2 en sangre va a ser baja, y si la saturación es muy baja, cuanto más baja sea, mayor será la cantidad transportada de CO2 en ese momento. Y con eso yo creo que esta es la última diapositiva de transporte de gases. Con eso terminamos la clase de transporte de gases. La próxima clase va a ser referida a metabolismo tisular. Recuerden que desde la primera clase dijimos que el sistema respiratorio de la respiración externa tenía la función pulmonar, la función pulmonar ventilatoria, que lo estudiamos, la difusión de los gases a nivel pulmonar, que lo estudiamos, el transporte de gases, que acabamos de estudiar, y ahora vamos a estudiar cómo influye el metabolismo sobre toda esa función y cómo se regula la función pulmonar para el metabolismo. ¿Okay? Y con eso terminaremos respiración externa, y luego nos queda ver cómo se regula el pH o los cambios de pH con el pulmón. Luego lo verán cómo se regula con el riñón, alteraciones del pH debidas al pulmón y alteraciones del pH debidas a causas no pulmonares y cómo se puede regular. Y luego veremos regulación del sistema por el sistema nervioso central, y con eso terminaremos el capítulo. Por lo tanto, nos quedan 3 clases largas y nos volveremos a ver el viernes, que es cuando volveremos a tener clases, porque esta semana que ustedes no sé qué cuántas prácticas, y el fin el lunes, no podemos hacer clase el lunes, y el jueves que es un examen, así que no vamos a hacer clases, entonces nos vemos en la sección de viernes. Y este fin de semana, si Dios quiere, y toquemos madera, podemos subirles las clases las clases de sistema nervioso. ¿Okay? Bueno, hasta luego.